Nunca imaginé que una visita familiar pudiera convertirse en el principio del fin. Siempre creí que la familia era un refugio, un lugar donde uno podía sentirse a salvo, donde las sonrisas eran sinceras y las palabras, un abrazo invisible. Pero estaba equivocada. La traición más dolorosa no llega desde afuera, sino desde el mismo lugar donde uno baja la guardia. Soy Laura. Tengo 36 años y llevo 12 casada con Daniel. Nuestra relación nunca fue perfecta, pero siempre pensé que el amor y la lealtad nos mantenían unidos. Compartíamos una casa modesta, un perro viejo y una rutina tranquila. Hasta que llegó ella, Carla, mi cuñada. Recuerdo el día que Daniel me lo dijo. Mi hermana necesita un lugar donde quedarse por un tiempo, me explicó, con esa voz serena que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Le respondí con una sonrisa automática. Claro, es su casa también, dije, sin imaginar que esas palabras serían mi sentencia. Carla siempre fue el tipo de mujer que atraía miradas sin proponérselo. Tenía una forma de moverse que parecía estudiada, una sonrisa que podía desarmar cualquier enojo. Pero yo nunca la vi como una amenaza. Al contrario, la trataba como a una hermana. Cocinábamos juntas, salíamos a caminar, hablábamos de cosas sin importancia. Me hacía sentir acompañada y útil. Eso me gustaba. Al principio, todo fue normal. Dormía en la habitación de huéspedes, ayudaba con la casa, incluso jugaba con nuestro perro. Pero poco a poco noté cambios. Pequeños detalles. Su perfume en el pasillo, cuando Daniel salía del baño. Sus risas demasiado largas ante cualquier broma suya. La forma en que lo miraba cuando pensaba que yo no los veía. No quise hacerme ideas. Pensé que estaba exagerando, que eran imaginaciones mías. Después de todo, era su hermano. ¿Quién podría desconfiar de eso? Una noche, mientras preparaba la cena, escuché sus voces en la sala. «Eres igual que cuando éramos niños», dijo ella riendo. «Tú también», respondió él. Cuando asomé la cabeza, estaban sentados muy cerca, compartiendo una copa de vino. Daniel se apartó rápido, incómodo, pero la mirada de Carla, esa no mentía. Era una mezcla de desafío y placer. A partir de ese día, empecé a sentir que mi propia casa ya no me pertenecía. Ella se adueñó de los espacios, del aire, de su atención. No lo hacía abiertamente, no. Su arma era la sutileza. Un «Hermanito, ayúdame con esto aquí». Un «Laura, descansa, yo cocino allá». Y Daniel, ingenuo, o quizás no tanto, caía en cada una de sus trampas. Yo observaba en silencio, no porque no me doliera, sino porque quería entender hasta dónde llegarían. Había algo en la forma en que Carla se movía que me helaba la sangre. Era como si disfrutara jugando conmigo, probando mis límites. Una noche, cuando ya dormíamos, sentí a Daniel inquieto. Le pregunté qué pasaba. Nada, solo estoy cansado, me dijo sin mirarme. Pero en su teléfono, que vibró minutos después, apareció un mensaje corto. ¿Estás despierto? No hizo falta leer el nombre. Ya sabía quién era. A partir de entonces, mi corazón comenzó a dividirse en dos. Uno que seguía amando y otro que planeaba cómo devolver el golpe. No reaccioné, no lo enfrenté, no lloré. Decidí esperar, porque las venganzas más profundas no se gritan, se cocinan a fuego lento. Y mientras ella dormía bajo mi techo, creyéndose intocable, yo empecé a notar cada detalle. Las horas, las miradas, los mensajes, las excusas, todo. Sabía que llegaría el día en que mi silencio se convertiría en su peor pesadilla. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios incómodos. En apariencia, todo seguía igual. Desayunos compartidos, charlas ligeras, la rutina de siempre. Pero debajo de esa superficie tranquila,
Algo se estaba pudriendo. Lo sentía en el aire, en la forma en que Daniel evitaba mi mirada cuando ella estaba cerca, en las risas contenidas que se apagaban al oír mis pasos. Carla había encontrado la manera perfecta de deslizarse en cada rincón de mi vida. No necesitaba decir nada. Bastaba su presencia. Llegaba antes que yo a la cocina. Preparaba el café como a Daniel le gusta. Dejaba su perfume en las toallas del baño, en el sofá, en las camisas que colgaban del tendedero. Su olor se convirtió en una invasión invisible. A veces me sorprendía observándolos desde lejos, preguntándome si era la única que notaba la electricidad entre ellos. Una vez, mientras lavaba los platos, los vi en el jardín. Él arreglaba una planta. Ella, inclinada demasiado cerca, se reía de algo que solo ellos compartían. Fue una escena breve, pero suficiente para clavarme una espina en el pecho. Quise hablar con Daniel, pero cada intento terminaba en una discusión absurda. «Estás paranoica», me decía. «No, solo estoy cansada de sentirme extraña en mi propia casa». Entonces él suspiraba, como si yo fuera la causa de todo. Me abrazaba rápido, sin alma, y salía de la habitación. Carla, por su parte, jugaba su papel de inocente a la perfección. Cuando estábamos solas, fingía preocupación. «Laura, te noto tensa últimamente. ¿Pasa algo con mi hermano?» Su tono era dulce, casi maternal. Le respondía con una sonrisa vacía. «Todo está bien», mentía. Porque si decía lo que pensaba, si dejaba salir lo que hervía dentro de mí, sabía que no podría detenerme. Una noche, durante la cena, ella mencionó algo que me dejó helada. «Daniel, ¿te acuerdas del viaje a la playa con papá?», dijo entre risas. «Claro, cuando casi te ahogas», contestó él. «Sí, tú me salvaste. Siempre me has cuidado». Lo dijo mirándolo directamente a los ojos, con esa sonrisa cargada de nostalgia, como si yo no existiera. Y él le devolvió la sonrisa. En ese instante, el sonido de los cubiertos se volvió insoportable. Quise gritar, pero solo tragué saliva y seguí masticando. Después de que se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina, frente al lavaplatos lleno de espuma. Metí las manos en el agua caliente y sentí que algo dentro de mí se rompía. No eran solo celos, era humillación. Mi casa, mi matrimonio, mi paz. Todo se estaba derrumbando, ladrillo por ladrillo, bajo la mirada satisfecha de una mujer que compartía su sangre. Esa noche, mientras ellos dormían, me levanté y recorrí el pasillo a oscuras. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Carla. Quise entrar, decirle que sabía todo, que la sacaría de mi vida, pero no lo hice. La escuché reírse entre sueños. Y entonces comprendí algo. Mi silencio era mi única arma. Si hablaba, me llamarían loca. Si callaba, tendría tiempo. Volví a mi cama y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. No iba a llorar más. No iba a rogarle a nadie. Iba a observar, aprender. Y cuando llegara el momento, ninguno de los dos olvidaría lo que es perderlo todo. Los días empezaron a sentirse como una obra de teatro mal ensayada. Todos sabíamos nuestros papeles, pero nadie se atrevía a romper el guión. Yo, la esposa que sonríe aunque duela. Daniel, el marido distraído que prefiere no mirar demasiado. Y Carla, la invitada que se comporta como si el escenario le perteneciera. La rutina se volvió un eco vacío. Ya no desayunábamos juntos. Daniel salía temprano al trabajo, y cuando regresaba, ella siempre estaba allí, lista, maquillada, con una copa de vino esperándolo. A veces me decía que había cocinado su plato favorito o que lo había ayudado con algo de la empresa. Yo fingía no notar la intención detrás de cada gesto, pero por dentro
ardía. Una tarde, llegué antes de lo previsto. El coche de Daniel estaba en la entrada. La puerta estaba entreabierta. Y desde el pasillo escuché risas. No eran carcajadas normales, eran esas risas suaves, cargadas de complicidad. Me acerqué despacio. Estaban en la cocina. Ella llevaba una blusa demasiado ligera, y él, con una expresión que no reconocí. No se tocaban, pero no hacía falta. Había algo más fuerte que el contacto físico, el deseo prohibido. Cuando me vieron, el silencio fue inmediato. Laura, no sabía que volverías tan pronto, dijo él. Ni yo que tenían una fiesta, contesté, con una calma que ni yo comprendía. Ella rió nerviosa, fingiendo naturalidad. Solo estábamos recordando viejos tiempos. Nada más. Viejos tiempos. La frase quedó flotando en el aire como una daga invisible. Esa noche, mientras Daniel dormía, lo miré largo rato. Me pregunté en qué momento dejó de amarme, o si alguna vez realmente lo hizo. Quise tocarlo, pero había una distancia enorme entre nosotros, un abismo hecho de mentiras y silencios. Su respiración tranquila me resultaba ajena, casi ofensiva. A la mañana siguiente, Carla preparó el desayuno. «¿Dormiste mal, verdad?», me dijo con falsa ternura. «Sí, últimamente me cuesta descansar. Tal vez deberías salir un poco más, despejarte. Daniel me contó que trabajas demasiado». La miré directo a los ojos. «No te preocupes, sé cuidar lo que es mío». Por un instante, su sonrisa se quebró. Luego se recompuso, como si nada. Esa fue la primera vez que sentí que ella también tenía miedo. Los días siguientes, su estrategia cambió. Ya no era tan dulce conmigo. Empezó a ser indiferente, como si yo no existiera. Pasaba más tiempo con él. Hablaban en voz baja. Compartían secretos que ya no eran míos. Yo los observaba desde las sombras, tomando nota mental de cada detalle. No iba a perder la cabeza. Iba a esperar mi momento. Una noche, mientras doblaba ropa, encontré algo en el bolsillo de una chaqueta de Daniel. Un recibo de una joyería. Un collar. No era mi cumpleaños, ni aniversario, ni nada parecido. El corazón me dio un vuelco. Lo guardé sin decir una palabra. No necesitaba pruebas. Ya lo sabía todo. A partir de entonces, dejé de fingir. Empecé a tratarlos con una frialdad que los descolocaba. Me volví invisible, pero presente. Ellos creían que habían ganado. Pero en realidad solo me estaban dando tiempo, porque mientras ellos jugaban con fuego, yo ya había empezado a planear cómo apagar sus sonrisas para siempre. El tiempo empezó a volverse mi enemigo y mi cómplice al mismo tiempo. Cada día que pasaba, mi casa se sentía menos mía. Era como vivir dentro de una película donde todos actuaban y yo era la única que conocía el final. Nadie sospechaba nada, ni siquiera Daniel, pero yo sí. Yo lo veía todo. Comencé a notar cosas pequeñas, demasiado pequeñas para ser casualidad. Un vaso con marcas de lápiz labial en el escritorio de Daniel. Una bufanda de Carla, olvidada en el sofá a las 3 de la madrugada. Un susurro detrás de una puerta cerrada. Todo parecía diseñado para confundirme, para hacerme dudar de mi propia cordura. Y durante un tiempo, funcionó. Pensé que tal vez estaba exagerando, que la tensión me estaba volviendo paranoica. Pero entonces algo cambió. Una tarde, cuando Daniel salió a trabajar, su teléfono vibró sobre la mesa. No suelo revisar sus cosas, pero algo dentro de mí me lo exigió. El mensaje decía: «Te espero en el café de siempre. No tardes». No había nombre, pero reconocí el tono. Esa forma coqueta de escribir, con puntos suspensivos al final, era de ella. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí que me quedaría sin aire. Cerré los ojos, conté hasta 10
y me obligué a no llorar. Si había una verdad que descubrir, lo haría con calma. Así que tomé mi abrigo y salí. Desde el coche, los vi, sentados frente a frente, compartiendo una taza de café, riendo como adolescentes. Él le tocó la mano. Ella no la retiró, y en ese gesto se derrumbó todo lo que alguna vez creí. Me quedé observándolos durante minutos, sintiendo cómo el resentimiento reemplazaba a la tristeza. No quería escándalos. Quería memoria. Quería que el momento en que todo se destruyó quedara grabado para siempre en mi mente, sin necesidad de una escena ni gritos. Esa noche, Daniel volvió a casa como si nada. Dijo que el tráfico había sido terrible. Me abrazó. Me preguntó cómo estaba. Lo miré y sonreí. Bien, solo un poco cansada, le respondí. Y él me besó la frente, sin notar que mis ojos ya no tenían lágrimas, solo cálculo. A partir de ese día, empecé a fingir que todo estaba bien. Cocinaba, reía, mantenía las apariencias. Pero dentro de mí algo despertó. Una calma peligrosa. Carla parecía cada vez más confiada, como si mi silencio fuera su victoria. Me hablaba de su futuro, de sus planes. Un día incluso me dijo que tal vez debería mudarse a nuestra ciudad para estar más cerca de su hermano. Le sonreí. Claro, sería maravilloso, respondí. Y fue, en ese momento, cuando supe que el juego había cambiado. Yo ya no era la esposa engañada. Era la mujer que empezaba a escribir el guión de su propia venganza. Esa noche, abrí un cuaderno y escribí una sola frase. Cuando los dos crean que ganaron, perderán. Y al cerrar la tapa, supe que el final de nuestra historia aún no había sido contado, pero sería mío. Desde aquella tarde en el café, todo cambió. Ya no necesitaba imaginar nada. Lo había visto con mis propios ojos. Y sin embargo, no sentí el estallido que esperaba. No hubo gritos, ni lágrimas, ni insultos. Solo un silencio inmenso. Y una decisión. Esa noche, mientras Daniel dormía, lo observé en la penumbra. Su respiración tranquila, su rostro apacible, su mano sobre la almohada vacía. Y pensé en lo fácil que era destruir algo que costó años construir. En lo simple que había sido para él borrar cada promesa con una sola mirada hacia otra mujer. Una mujer que además llevaba su misma sangre. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta la habitación de Carla. La puerta estaba entreabierta. Ella dormía, con una sonrisa leve, casi infantil. La miré largo rato, intentando recordar el momento exacto en que la quise como una hermana. Lo busqué en mi memoria, pero no lo encontré. En su lugar, solo quedaba la certeza de que mi hogar se había convertido en una trampa. Los días siguientes me dediqué a observar. Anotaba cada gesto, cada excusa, cada coincidencia. Daniel decía que tenía reuniones más largas, y yo asentía. Carla decía que saldría a hacer compras, y yo sonreía, pero mis manos temblaban menos. Mi mente estaba fría, calculadora. Un jueves por la tarde, mientras ellos estaban fuera, revisé la habitación de huéspedes. No por curiosidad, por justicia. Encontré un perfume masculino en su tocador. Uno que yo le había regalado a Daniel en nuestro aniversario. En el cajón, una bufanda de él. En el espejo, una marca de labial. Todo estaba ahí, como una confesión muda. El impacto no me derrumbó, me transformó. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Mi rostro era otro, sereno, sin lágrimas, con una dureza que nunca antes había visto. Comprendí que el dolor ya no me pertenecía. Ahora era una herramienta. Esa noche, Daniel llegó tarde. Olía a ese mismo perfume. ¿Todo bien?, me preguntó.
quitándose la chaqueta. Sí, solo un poco de dolor de cabeza. Me besó en la mejilla y se fue directo a la ducha. Desde el pasillo, escuché cómo silbaba, feliz, como si nada pasara. Y en ese sonido trivial, supe que la parte más difícil ya había terminado. Yo ya no era su víctima. Durante los siguientes días, empecé a cambiar detalles pequeños. Sus horarios, sus rutinas, su confianza. Guardé copias de mensajes, de fotos, de recibos. Hablé con una amiga abogada sin dar nombres. Carla lo notó. Notó que algo se movía, que el aire era distinto. Me miraba con cautela, como si temiera que la verdad ya no estuviera tan escondida. Y tenía razón. Una tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, se giró hacia mí. ¿Te pasa algo, Laura? Estás rara últimamente. Nada, solo estoy aprendiendo a mirar bien las cosas, le respondí. Y esa fue la última vez que la vi sonreír con tranquilidad, porque a partir de ese momento, mi silencio dejó de ser miedo y se convirtió en advertencia. La primera vez que sentí que recuperaba el control fue una mañana cualquiera. Estaba preparando el desayuno cuando Carla bajó las escaleras, aún con el cabello húmedo. Vestía una camisa que reconocí al instante. Era de Daniel. Ella notó mi mirada, pero no se inmutó. Tomé esto porque no encontré mi bata, dijo, como si nada. Tranquila, le queda bien, respondí con una sonrisa suave. Su expresión cambió por un instante. Esa sonrisa mía, tan serena, la descolocó. Hasta entonces, estaba acostumbrada a mi silencio temeroso, no a mi calma. Pero esa calma era mi nueva piel. Durante los días siguientes, empecé a comportarme de manera distinta. Ya no los observaba en secreto. Al contrario, los miraba directo, sin miedo. Si se reían de algo, me unía a la conversación. Si se intercambiaban miradas, fingía no notarlo. Pero mi presencia era constante, pesada. Ellos empezaron a inquietarse. Daniel comenzó a quedarse menos tiempo en casa. Decía que el trabajo lo agobiaba. Carla fingía que no le importaba, pero se le notaba la ansiedad. Yo, mientras tanto, me dedicaba a reconstruirme desde dentro. Cada herida se convertía en una estrategia. Una tarde, le propuse a Daniel organizar una cena familiar. Hace tiempo que no compartimos algo con todos, le dije. Aceptó sin entusiasmo. Carla, en cambio, pareció nerviosa. ¿Estás segura?, me preguntó en privado. No me siento muy cómoda con tanta gente. Oh, no te preocupes, querida. Te encantará. Sabía que esa cena sería el principio del fin. Mientras tanto, seguí recopilando pruebas. Fotos, mensajes, recibos. No por venganza, todavía, sino por precaución. Si algo había aprendido de todo esto, era que la verdad solo duele cuando se revela antes de tiempo, y el mío aún no había llegado. Una noche, escuché cómo Carla y Daniel discutían a puerta cerrada. Sus voces eran bajas, pero distinguí lo suficiente. No puedes seguir así, decía ella. Ella sospecha. Tranquila, respondió él. Laura no hará nada, no es capaz. Al escuchar eso, sonreí en la oscuridad. No sabían lo equivocadas que estaban sus palabras. Al día siguiente, preparé el desayuno como siempre. Pan tostado, café, frutas, todo igual. Pero cuando Carla bajó, el ambiente era distinto. ¿Dormiste mal?, le dije. Un poco. Pesadillas. Debe ser culpa de la conciencia, susurré, sin mirarla. Su taza tembló levemente. Esa pequeña reacción fue suficiente para confirmar lo que necesitaba. El miedo ya había cambiado de bando. A partir de entonces, comencé a dejar pequeñas señales, sutiles, apenas perceptibles. Un perfume diferente en el aire, una nota en el espejo del baño que decía:
Todo sale a la luz. Una llamada misteriosa que cortaba cuando ella respondía. Nada concreto, nada que pudiera probar, pero suficiente para desestabilizarla. Daniel empezó a notar la tensión, aunque fingía ignorarla. Yo, por mi parte, seguía tranquila. Por fuera, seguía siendo la misma esposa amable. Por dentro, la mujer que había muerto semanas atrás ya no existía. Ahora solo quedaba una versión nueva, la que aprendió a sonreír mientras planeaba la caída de los dos. Esa noche, antes de dormir, abrí nuevamente mi cuaderno. Escribí una sola línea. A veces el silencio no perdona, solo espera. Y cerré los ojos con una paz que no sentía desde hacía mucho, porque por primera vez sabía que el final ya no estaba lejos. La noche de la cena familiar se acercaba, y con ella, mi oportunidad. No era una simple reunión, era el escenario perfecto para ponerlos frente al espejo de su propia mentira. Los días previos, el ambiente en casa se volvió denso. Carla estaba nerviosa, se notaba en sus movimientos. Ya no caminaba con la misma ligereza, ya no cantaba en la ducha. Daniel, en cambio, parecía agotado, como si presintiera algo que no podía nombrar. Yo seguía igual. Tranquila, amable, con esa sonrisa que ahora era mi escudo más fuerte. Invité a la familia completa, los padres de Daniel, algunos primos y 2 amigos cercanos. La casa se llenó de risas y olores a comida. Todos hablaban, brindaban, mientras yo me movía entre ellos con una serenidad que nadie cuestionó. Carla, por su parte, se mostraba incómoda. No podía evitar observar a Daniel cada pocos minutos, como buscando aprobación o consuelo. Él, por su parte, trataba de mantener las apariencias. Cuando todos estaban servidos, levanté mi copa. Por la familia dije, con voz firme. Por la confianza, el amor y los lazos, que jamás deberían romperse. Algunos aplaudieron. Otros sonrieron sin entender. Solo 2 miradas se encontraron en el silencio, las de ellos. Y en esas miradas, por primera vez, vi algo nuevo: miedo. Durante la cena, actué con total naturalidad. Reí, conté anécdotas, llené copas. Pero cada palabra mía tenía una intención oculta. Había pasado semanas ensayando cada gesto, cada silencio. En un momento, mencioné casualmente el café nuevo que habían abierto cerca del trabajo de Daniel. Dicen que es muy romántico, comenté. Ideal para parejas que buscan escapar de la rutina. La copa de Carla tembló levemente. Daniel evitó mirarme. Nadie más notó el detalle, pero para mí fue suficiente. Después de la cena, cuando todos se fueron, Carla se ofreció a ayudarme a recoger la mesa. Fue una noche muy linda, dijo con voz tensa. Sí, muy sincera, respondí. Su respiración se entrecortó, y por primera vez bajó la mirada. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. El silencio lo dijo todo. Esa noche, Daniel se acostó antes. Yo me quedé sola en el comedor, mirando los platos vacíos. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido y en lo que estaba por ganar. No quería venganza por impulso, quería justicia emocional, que sintieran lo que yo sentí. El frío del engaño, la vergüenza de saberse descubiertos, el peso del remordimiento. Al día siguiente, actué con la misma calma. Les hablé de mis planes de viajar unos días a visitar a mi madre. Daniel pareció aliviado. Carla, confundida, ¿nos dejarás solos?, preguntó. Claro, quiero que se sientan cómodos. Mi tono era tan neutro que ni siquiera sospecharon. Esa misma noche preparé mis maletas, pero no para irme.
Instalé discretamente una pequeña cámara en la sala. No necesitaba pruebas para mí. Las quería para ellos. Quería que un día se vieran reflejados en su propia mentira y no pudieran reconocerse. Cuando terminé, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que solía llorar en silencio. Era alguien más, alguien que había aprendido que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en esperar el momento exacto para destruir sin tocar. Y esa noche, por primera vez, dormí profundamente. No por paz, sino por certeza. Mi venganza ya había comenzado. Los primeros días después de la cena fueron extrañamente silenciosos. Daniel salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa apenas hablaba. Carla, en cambio, se encerraba horas en su habitación. Ya no reía, ya no buscaba conversación. El ambiente estaba cargado de algo invisible, como una tormenta que todavía no cae pero que ya se siente en el aire. Yo me limitaba a observar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada contenía una grieta. Ellos no sabían que la cámara en la sala grababa cada movimiento. No necesitaba mirar las grabaciones. Solo saber que existían me bastaba. Era como tener una bomba escondida bajo el suelo, esperando el momento perfecto para estallar. Una noche, mientras preparaba té, escuché a Carla hablar por teléfono en el pasillo. No puedo más, decía. Todo está cambiando. Ella lo sabe. Estoy segura. Hubo un silencio. Sí, me iré pronto. Solo necesito que él diga algo. Apagué el fuego y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Ya no necesitaba más pruebas. Solo tiempo. Daniel, por su parte, empezó a mostrarse irritable. Se enojaba por tonterías. Evitaba mis ojos. Y, a veces, se encerraba en el baño durante largos minutos. Una tarde lo encontré, revisando su propio teléfono con nerviosismo. Lo observé desde la puerta. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Solo mensajes del trabajo. Ah, el trabajo siempre tan demandante, dije, sin ironía. Pero mi voz tenía algo que lo desarmó, una calma que sabía demasiado. Esa noche noté que durmió inquieto. Daba vueltas, murmuraba cosas entre sueños. En un momento, susurró el nombre de ella. No grité. Solo me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Mi reflejo parecía cansado, pero firme. Ya no era la misma mujer que se rompía por dentro. Era la que aprendió a mirar sin temblar. Los días pasaban y la tensión se hacía insoportable. Carla evitaba estar a solas conmigo. Cuando coincidíamos, fingía estar ocupada, mirando el teléfono o hablando de cualquier cosa. Una tarde, le llevé un café a su habitación. Gracias, dijo, sin levantar la vista. De nada. Dormir poco agota, ¿verdad? Sus manos se tensaron sobre la taza. ¿Cómo sabes que duermo poco?, preguntó, casi en un susurro. Lo escucho. La casa tiene oídos. No dije más. Dejé la bandeja y me fui. Desde ese día, comenzó a cerrar con llave su puerta. Mi estrategia era sencilla. No necesitaba enfrentarlos. Solo dejarlos solos, con su propia conciencia. Cada palabra mía era un espejo. Cada gesto, un recordatorio. Una noche, Daniel regresó y me encontró leyendo en el salón. Tenemos que hablar, dijo. ¿Serio? Cerré el libro con calma. Claro. Siento que te estás alejando. Ah, ¿sí?, respondí. Curioso. Pensé que eras tú quien se había ido hace mucho. No hubo gritos. Solo silencio. Un silencio que pesó más que cualquier reproche. Esa misma noche, lo escuché discutir con Carla. No entendí todo, pero capté lo suficiente. Esto no puede seguir, dijo él. Nos está mirando. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. No sé cómo, pero lo siento. Y en ese instante,
Supe que mi plan funcionaba. No necesitaba que confesaran, solo que se destruyeran entre ellos. Al día siguiente, cuando salí al jardín, el aire estaba más frío. Las flores que alguna vez cuidé con amor ahora parecían marchitas, como si la casa entera respirara culpa. Y yo, por primera vez en semanas, respiré tranquila. El destino tiene una forma curiosa de mostrar la verdad. A veces no hace falta empujar nada. Solo hay que esperar a que los culpables tropiecen con sus propias mentiras. Un sábado por la mañana, Daniel me pidió que buscara un archivo en su ordenador. Accedí sin dudar. Al abrir la carpeta, vi algo que me dejó helada. Un video. Era corto, apenas 2 minutos, y estaba grabado en nuestra sala. La imagen mostraba a Carla y a él, conversando muy cerca, sus rostros a centímetros, su tono bajo, íntimo. No había beso, no había contacto, pero la tensión era innegable. El archivo no era mío, era de la cámara que yo misma había instalado. Él la había encontrado, y en lugar de borrarla, la había guardado. Por un instante sentí miedo, pero luego lo entendí. Daniel no la había guardado para mí, sino para sí mismo. Era su castigo, su recordatorio, su vergüenza. No dije nada. Cerré el ordenador y volví a la cocina. Lo vi servir café, fingiendo normalidad, pero sus manos temblaban. Yo, en cambio, estaba más tranquila que nunca. Durante los días siguientes, noté cómo la relación entre ellos se quebraba. Ya no se hablaban con la misma complicidad. Ella lo evitaba, y él, con los ojos cansados, parecía perdido. Una noche lo escuché decirle en voz baja: «Esto fue un error». Ella respondió entre lágrimas: «Tú también lo querías, sí, pero no así, no aquí». Después, el sonido de una puerta cerrándose. Desde ese momento, el ambiente cambió por completo. Carla empezó a empacar en silencio. Su estadía temporal llegaba a su fin. Pero antes de irse, buscó un último enfrentamiento conmigo. Me encontró en el jardín, regando las plantas. «Sé lo que estás haciendo», dijo. «Ah, ¿sí?», le respondí sin dejar la manguera. «Entonces ya sabes que siempre obtengo lo que quiero. No te saldrás con la tuya, Laura». Sonreí apenas. «Yo no hice nada. Solo te mostré el reflejo de lo que eres». Su respiración se volvió temblorosa. «Él todavía me ama», susurró, como si intentara convencerse a sí misma. «Entonces quédate con eso», contesté. «Con un amor que se esconde, que se disfraza, que se avergüenza. Ese amor no destruye, se pudre». Se fue al día siguiente, temprano. Ni siquiera se despidió de Daniel. Yo la vi marcharse desde la ventana. No sentí alivio, ni triunfo, ni rabia. Solo una calma extraña, como si el alma hubiera exhalado después de una larga asfixia. Daniel intentó retomar la rutina, pero era imposible. La casa estaba impregnada de silencio. Una tarde, me miró con los ojos vacíos. «Tú sabías todo el tiempo, ¿verdad?». «Sí», dije. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque el ruido no cura, solo retrasa el final». Él asintió, sin poder sostener mi mirada. Desde ese día, comenzó a alejarse poco a poco. No necesitaba echarlo. Su propia culpa lo estaba expulsando. Y yo no hice nada para detenerlo. Cada noche, al apagar las luces, miraba la casa vacía y pensaba en todo lo que había aprendido. A veces la venganza no es destruir al otro. A veces basta con dejarlo vivir con lo que hizo. El silencio después de su partida fue diferente. Ya no era ese silencio tenso, lleno de sospechas y miedo. Era otro, más profundo, más frío. Un silencio que pesaba, que obligaba a mirar
lo que uno no quería ver. Daniel lo sentía. Yo también. Durante los primeros días, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Ponía música, preparaba café, hacía comentarios triviales. Pero todo sonaba falso. Cada palabra suya parecía un eco de una vida que ya no existía. Lo observaba desde lejos, y aunque no decía nada, él sabía que lo sabía todo. Una noche, mientras cenábamos, rompió el silencio. No sé en qué momento se arruinó todo, dijo, sin levantar la vista. Cuando confundiste amor con costumbre, respondí. Él asintió despacio, como si esa frase le pesara más que cualquier reproche. Después de esa conversación, comenzó su caída lenta. Dormía poco, comía menos. A veces lo encontraba en la sala, mirando la nada, como si esperara que el pasado regresara para corregirse solo. Pero el pasado no vuelve. Solo se repite si uno no aprende. Un día, sin aviso, trajo flores. No quiero perderte, me dijo. Lo miré y supe que esas palabras no nacían del amor, sino del miedo. No puedes perder lo que ya dejaste ir, contesté. No hubo más discusión. Se quedó parado, sosteniendo ese ramo inútil, hasta que lo dejó sobre la mesa y salió. Yo lo observé alejarse desde la ventana, y por un instante sentí una punzada de compasión, no porque lo amara aún, sino porque comprendí que su castigo era perfecto, seguir vivo, recordando cada error, sin poder escapar de sí mismo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La casa, por fin, volvió a ser mía. Volví a cocinar, a leer, a dormir sin sobresaltos, pero no era la misma mujer que comenzó esta historia. Esa versión ingenua, confiada, había muerto el día que Carla cruzó mi puerta. Una tarde, abrí el cuaderno donde había escrito mis pensamientos. En la última página, añadí una línea final. A veces la justicia llega sin ruido. A veces el silencio es la única voz que se necesita. Esa frase me liberó. Ya no necesitaba más planes, ni más pruebas, ni más heridas. Había ganado de la forma más simple, sobreviviendo. Un mes después, supe por la familia que Carla se había mudado lejos, que evitaba hablar del pasado. Daniel, en cambio, seguía viviendo cerca, solo. Intentó llamarme varias veces, pero nunca respondí. No porque odiara, sino porque ya no me importaba. El verdadero cierre no está en vengarse, sino en no volver a sentir nada. Una noche, mientras apagaba las luces, caminé hasta la sala, el mismo lugar donde todo comenzó. Miré hacia la cámara, esa pequeña testigo muda que aún seguía ahí, oculta detrás del reloj. La tomé entre mis manos, sonreí y borré todos los archivos. No necesitaba pruebas, ya no había culpables, solo lecciones. Apagué la cámara, me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera llovía, como si el cielo lavara los restos de una historia que había ardido demasiado tiempo. Y mientras las gotas golpeaban el vidrio, comprendí que mi venganza no había sido destruirlos, sino aprender a vivir sin ellos. Dicen que el tiempo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura, solo enseña a vivir con lo que duele. A veces me sorprendo caminando por la casa y recordando cada detalle de aquella época. El sonido de sus risas, el olor del café por las mañanas, la sensación de que todo era estable. Y me pregunto en qué momento el amor se convierte en costumbre y la costumbre en una prisión. Han pasado meses desde que todo terminó. La casa está igual, pero el silencio ya no pesa. Aprendí a disfrutarlo. Antes, el silencio era mi enemigo, ahora es mi refugio. Me di cuenta de que el ruido que más lastima no viene de afuera, sino de los pensamientos que uno no sabe callar. A veces sueño con ellos, no como enemigos, sino como sombras que alguna vez formaron parte de mi vida. Los veo reír,
abrazarse, desaparecer. Y despierto, sin odio, sin lágrimas, solo con una extraña sensación de vacío. Ese tipo de vacío que no destruye, sino que deja espacio para lo nuevo. Nunca le conté a nadie toda la verdad, ni a mis amigas, ni a mi madre, ni siquiera a mí misma en voz alta. Porque cuando pronuncias el dolor, parece que vuelve a nacer. Preferí dejarlo morir en silencio, como una herida que se cierra sin cicatriz visible. Daniel me buscó una última vez. Apareció frente a mi puerta con una carta en la mano. No la leí, solo le dije, ya, no queda nada que salvar. Él bajó la mirada, la dejó en el buzón y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi. La carta aún está allí, cerrada. A veces la miro, pero no siento curiosidad. Quizás sea una disculpa, quizás una excusa, o tal vez una súplica. Pero ninguna de esas cosas me devolvería lo que perdí. La inocencia de creer que el amor y la sangre bastan para mantener la lealtad. No me convertí en una mujer fría, aunque muchos lo pensarían. Solo aprendí que hay amores que no valen el precio de la paz y que hay silencios que gritan verdades más fuertes que cualquier confesión. Hoy, cada vez que alguien me dice que confía ciegamente en otra persona, sonrío con suavidad y pienso, yo también lo hice alguna vez. No advierto, no juzgo, solo entiendo. Porque todos, tarde o temprano, aprendemos que el amor no siempre viene disfrazado de bondad y que la traición, a veces, llega con una sonrisa familiar. He vuelto a vivir, pero de otra manera, sin esperar, sin rogar, sin mirar atrás. Mi venganza nunca fue destruirlos. Mi venganza fue volver a ser yo. Y en ese renacer silencioso, encontré algo que ellos jamás conocerán: la paz que llega cuando dejas de necesitar que los demás te entiendan. A veces, cuando el viento sopla y las cortinas se mueven, me parece escuchar las risas del pasado, pero ya no duelen. Son solo ecos, recordatorios de una versión de mí que ya no existe. Ahora sé que el amor verdadero no se mendiga, se ofrece, se cuida, se respeta, y cuando alguien lo rompe, no hay que buscar venganza, solo cerrar la puerta con calma y no volver a abrirla jamás. Esta mañana, la lluvia volvió después de muchas semanas. El sonido de las gotas golpeando las ventanas me recordó aquellos días en que todo dolía, cuando pensaba que el cielo lloraba por mí. Pero hoy, no. Hoy, la lluvia no suena triste. Suena limpia, como si el mundo, por fin, hubiera decidido perdonarse a sí mismo. Encendí una vela en la mesa del comedor, la misma donde un día fingimos ser una familia perfecta. El fuego tembló un instante y luego se mantuvo firme. Me quedé observando esa pequeña llama, entendiendo que yo también era así, frágil al principio, pero más fuerte con cada viento que intentó apagarme. Miré alrededor. La casa estaba silenciosa, ordenada, distinta. No quedaban rastros de ellos, ni olores, ni ecos, ni sombras. Solo yo y mi nueva forma de existir. Durante mucho tiempo, creí que la venganza era devolver el daño, pero descubrí que hay otra más sutil, más poderosa: vivir en paz mientras los demás cargan con su propio infierno. Esa fue mi victoria. No necesitaba que sufrieran frente a mí. Me bastaba saber que, donde quiera que estuvieran, cada noche cerrarían los ojos recordando lo que destruyeron. A veces, cuando paseo por el mercado, me cruzo con personas que se parecen a ellos. Y por un segundo, el corazón se me detiene, pero luego sonrío, porque ya no me da miedo el pasado. Me enseñó a no confiar ciegamente, a mirar detrás de las palabras bonitas, a escuchar el silencio entre los gestos.
Aprendí que la traición duele una sola vez, pero la sabiduría que deja dura para siempre. Esa sabiduría fue mi herencia. Y aunque me costó lágrimas, noches sin sueño y un corazón roto, también me dio algo que nunca tuve antes: claridad. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré una vieja fotografía. Era de nosotros tres. Daniel sonreía, Carla lo abrazaba y yo los miraba. En la imagen parecía feliz, pero ahora, al mirarla, entendí que la felicidad que tenía entonces no era real. Era ingenuidad, y la ingenuidad también muere. Aunque nadie hable de su funeral, guardé la foto dentro del cuaderno donde escribí mi historia y lo cerré, no con rabia, sino con gratitud, porque a veces hay que agradecer incluso lo que nos destruye, si eso nos enseña a reconstruirnos mejor. El reloj marcó las 10. Apagué la vela, y en ese pequeño instante de oscuridad sentí algo parecido a la paz. No esa paz vacía de quien se rinde, sino la paz profunda de quien ya no necesita ganar. Caminé hasta la ventana. El cielo seguía gris, pero por detrás se adivinaba una línea de luz. El amanecer, pensé, siempre vuelve, incluso después de las noches más largas. Respiré hondo y cerré los ojos. No había lágrimas, ni odio, ni miedo, solo una certeza. Mi historia terminó, pero yo apenas estoy empezando. Dicen que cuando una casa vuelve a estar en silencio, uno escucha por fin su propia voz. Yo la escuché una mañana de domingo, mientras barría el pasillo. El sonido de las cerdas contra el suelo me recordó la última discusión que había tenido conmigo misma. ¿Seguir mirando hacia atrás o por fin avanzar? No tuve que pensarlo demasiado. Me propuse ordenar todo. No solo los cajones o los armarios, sino también mis rutinas, mis pensamientos, mis prioridades. Guardé la vajilla de ocasiones especiales, que nunca usamos. Y dejé a la vista los platos de diario. Cambié las cortinas por unas más claras. Abrí las ventanas para que el aire nuevo se comiera a los fantasmas. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un acto de soberanía. Esta casa vuelve a ser mía. Empecé a caminar por el vecindario al atardecer. Al principio me sentía rara, como si llevara un letrero invisible en la frente que dijera «sobreviviente». Pero pronto descubrí algo. Nadie me miraba buscando heridas. La única que las buscaba era yo. Comprendí que el mundo no se había detenido el día en que a mí se me rompió la vida. Y eso, lejos de dolerme, me alivió. Un martes, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy yo. Solo quería saber cómo estás. No hizo falta preguntar quién era. Borré el mensaje sin responder. No por orgullo, por salud. La familia, mientras tanto, trató de reacomodarse como pudo. La madre de Daniel llamó un par de veces, no para excusarlo, sino para pedirme perdón por lo que no supo ver. Le agradecí el gesto. No guardaba rencor contra nadie que no hubiera participado. A veces los padres son los últimos en enterarse de los hijos que tienen, pensé, y colgué con una paz que nunca había sentido. Decidí volver a estudiar. Nada grandioso, un curso corto de restauración de muebles. Teníamos una cómoda vieja que me había acompañado desde el principio del matrimonio. La madera estaba opaca, como mi vida antes de limpiar la casa. Empecé a lijarla los fines de semana. Había algo terapéutico en ese polvo fino que volaba y caía sobre el suelo como nieve. Con cada pasada, desaparecían marcas, golpes, rayas. La madera respiraba. Yo también. Una tarde, mientras lijaba, encontré en el fondo de un cajón un sobre con fotos antiguas. Había unas de la boda, otras de viajes, y una particularmente extraña, Carla y yo, riendo en la cocina.
fue tomada el día que la conocí. Ella parecía dulce, casi tímida. Yo, ingenua y emocionada por ganar una hermana. No lloré. Guardé la foto en una carpeta que rotulé lo que aprendí, porque, más que un registro del pasado, aquello era un mapa de mis propios errores. Confiar sin preguntar, creer sin observar, ceder sin límites. Al caer la noche, me preparé un té de manzanilla y me senté frente a la ventana. La calle estaba tranquila, con esa calma que tienen las ciudades pequeñas, cuando todos parecen saber a qué hora se acuestan los demás. Pensé en Daniel. No con odio, no con amor, sino con un cansancio sereno. Me pregunté en qué momento empezó a necesitar algo fuera de casa. Tal vez cuando yo dejé de mirarlo. Tal vez cuando él dejó de mirarme. Tal vez cuando ambos decidimos que lo cómodo era suficiente. La costumbre es un animal peligroso. Parece manso, pero te come por dentro. Decidí escribir una lista. No de reproches, sino de reglas nuevas. No volver a quedarme donde no me vean. No mendigar atención. No confundir lealtad con silencio. Cerrar la puerta cuando el amor exija renuncias que me vacíen. Al terminar, respiré hondo. Me dolían las manos por lijar, pero era un dolor bueno, el tipo de dolor que te dice que estás construyendo algo. Apagué las luces y me fui a dormir. Esa noche soñé con agua. No lluvia, no mar, un río. Yo estaba de pie en la orilla, y el agua llevaba, suave, todos los objetos que había decidido soltar. Una carta sin abrir, una foto doblada, una promesa vieja. Flotaban sin hundirse, alejándose en silencio. Me desperté con una certeza. El río no pregunta si estás lista, solo pasa. Y si no cruzas, te quedas para siempre del lado equivocado de tu vida. A la mañana siguiente, terminé de restaurar la cómoda. Le di una mano de barniz y la dejé secar al sol. La madera brilló como algo que renace. Puse dentro mis cosas: un cuaderno nuevo, un par de libros, un perfume que me gusta y que había dejado de usar. Cerré el cajón y sonreí. La casa no había cambiado de dirección ni de planos. La que había cambiado era yo. Y, por primera vez, me gustó la mujer que vi reflejada en el vidrio de la ventana. Una mujer que dejó de preguntar por qué la traicionaron y empezó a preguntarse para qué había sobrevivido. A veces la vida se encarga de darte la escena que te faltaba para terminar la película. La mía llegó un viernes por la tarde, en el mercado. Estaba comprando flores lirios blancos, como los que siempre quise tener en la mesa cuando lo vi. Daniel venía del otro lado, con paso apurado, como si toda su vida fuera una prisa que nunca llega a ninguna parte. Nos miramos. No hubo tormenta. Solo dos personas que se reconocen y, al mismo tiempo, ya no se pertenecen. Hola, dijo él, inseguro. Hola, respondí. Hubo un silencio pequeño. Correcto. Te ves bien, agregó. Gracias. Estoy bien. No pregunté por él. No porque no me importara nada en absoluto, sino porque había aprendido a no abrir puertas que ya cerré. Se quedó un momento, como esperando una frase que lo salvara de sí mismo. No se la di. Bueno, murmuró. Me alegra verte. A mí también, mentí con amabilidad. Se fue con esa forma de irse que tienen los que no saben quedarse en ninguna parte. Yo pagué mis flores y volví a casa caminando despacio, sintiendo el peso dulce del ramo en los brazos. Al llegar, puse los lirios en un jarrón transparente. El agua se enturbió un poco al principio, como si las flores también necesitaran soltar lo que traían de la tierra. Cambié el agua, corté los tallos en diagonal y observé cómo se abrían lentamente. Pensé que yo era así también. Un tallo recién cortado que, aun habiendo sangrado, aprende a beber otra vez. Esa noche, recibí un correo
de una amiga de la infancia. Me invitaba a un viaje corto, un taller de escritura en una casa rural. Dudé un segundo y luego acepté. No para escribir sobre ellos, sino para escribir desde mí. Llevé el cuaderno nuevo, el bolígrafo que guarda tinta como si fuera paciencia, y un suéter que huele a hogar. En el taller, la coordinadora nos pidió que escribiéramos una carta sin destinatario. Yo comencé con 4 palabras. Me elijo a mí. El resto salió solo. No era un relato de victimismo ni de heroísmo. Era un inventario honesto. Lo que perdí, lo que encontré, lo que jamás volveré a ceder. Cuando terminé, mis manos temblaban, pero mis ojos no. Había dicho todo lo que no quise decir durante meses, y no me deshice por eso. Me reuní con las demás. Leímos en voz alta. Nadie me preguntó nombres. Nadie necesitó detalles. En el silencio posterior, sentí que esa era la familia que me hacía falta. Gente que escucha sin morbo, que abraza sin pedir explicaciones. Volví a casa con la certeza de que ya no había cuentas pendientes. Ni con Daniel, ni con Carla, ni conmigo. A veces creemos que necesitamos justicia para cerrar. Pero lo único que necesitamos es decidir. Yo había decidido. Al día siguiente, me senté en la mesa con los lirios abiertos y planifiqué el mes. Terminar la restauración de una mesa baja, pintar el cuarto de invitados, invitar a mi madre a pasar un fin de semana, inscribirme en un curso de fotografía. No para subirlo a ninguna parte, sino para aprender a mirar. Abrí la carpeta lo que aprendí y añadí una última nota. No todo lo que duele merece quedarse. No todo lo que se va merece volver. No todo lo que vuelve merece entrar. Guardé la carpeta en la cómoda restaurada. Cerré el cajón con una firmeza suave. El sonido fue perfecto, ni fuerte ni débil. Solo justo. Salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda. Una vecina me saludó desde la reja. Hablamos de plantas, del clima, de nada y de todo. Me di cuenta de que había vuelto a la normalidad, pero no a la de antes. Una normalidad elegida, sin secretos, sin sobresaltos, sin puertas entreabiertas. Al caer la tarde, encendí una lámpara. Su luz tibia dibujó un círculo dorado sobre el suelo. Puse una canción suave, la que me gusta para cocinar. Preparé una cena simple, de esas que alimentan sin esfuerzo. Sopa, pan, queso. Serví un plato, serví otro. El segundo quedó vacío. No me entristeció. Brindé conmigo misma, con el silencio, con los lirios. Justo antes de dormir, abrí la ventana. Las luces de la calle parecían pequeñas estrellas domésticas. Pensé en la mujer que fui, la que creyó que resistir era lo mismo que amar, la que confundió silencio con lealtad, la que cedió lugares que nadie le pidió que cediera. La abracé en mi memoria y la dejé ir, porque a veces la verdadera venganza, lo entendí al fin, es no volver a ser la misma. Apagué la luz. El cuarto quedó en penumbra. El corazón en calma. Y en ese territorio pequeño y perfecto que es una casa a oscuras, cuando por fin es tu casa, susurré una promesa que no necesita testigos. Nunca más bajaré la guardia contra mí misma. La puerta quedó cerrada. Yo, abierta. Y la vida, por primera vez en mucho tiempo, a favor.